Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía una vez más. Es con muchísimo placer que estamos iniciando esta nueva temporada de Entre Líneas con todo el equipo de producción, con toda la gente de piso, en lo que es esta séptima temporada de Entre Líneas. En un año muy particular para los uruguayos, porque no solamente el fútbol se vive, ¿verdad? Tendremos el Mundial, pero por sobre todas las cosas un año electoral, a propósito de lo cual ya vamos a entrar hablando en este primer programa. Dentro de segundos vamos a conversar con quien es el ministro político por excelencia de la administración de José Mujica y quien está llamado a ser una figura muy importante, dicen, en lo que es la definición de la campaña del MPP. Vamos a conversar en instantes con el señor ministro del Interior, con Eduardo Bonomi. Seguramente seguridad junto a educación van a ser los puntos destacados, fundamentales y más tratados en esta campaña. Bueno, vamos a conversar con Bonomi a propósito de cómo está viendo él precisamente el tema de seguridad. Pero por cierto que eso, como siempre, el agregado de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches, una nueva temporada. Buenas noches, Alfredo, un gusto, un placer estar con todos ustedes. Y un año electoral que, ¿quién dice que no pasa nada a nivel parlamentario en los años electorales? Arranca movidito, entre otras cosas, por la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal. Vamos a conversar aquí en este primer programa de Entre Líneas de este ciclo con Óscar Andrade, el secretario general de Zunca. Bueno, mucho para decir, obviamente. Una de las figuras que tiene el sindicato de la construcción, figura también del PIT-CNT, por cierto. Año electoral, les decía, ¿y qué va a pasar con la cuota de género, con la ley de género? Bueno, ya presento con este título a Daniel Rodríguez, que va a tener mucho para decirnos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Justamente con un arranque de año electoral con este tema que es importante, ya desde la interna y hasta las departamentales. La obligación de tener personas de ambos sexos en cada terna de candidato. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo encaran los sectores? ¿Cuáles son las posibles trampas que hay dentro de la ley? Todo esto en un informe especial. Exactamente, así como lo escucharon, porque echa la ley, echa la trampa y ustedes se van a enterar esta noche, dentro de un rato, cómo puede llegar a suceder esto, cómo se le puede estar haciendo trampa a la buena fe que teóricamente tienen los legisladores cuando la aprobaron. Bueno, se van a enterar en nuestro último bloque aquí en Entre Líneas. Pero como les decía, si les parece, ya con muchísimo gusto vamos a recibir al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ministro político por excelencia de esta administración. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa. Buenas noches. Bueno, a ver, ministro, entrando ya en lo que es el último año de gestión, ¿queda algo por hacer en materia de reestructura policial? Seguir consolidándola. Ahora, este año nosotros tenemos que instalar algo que lo tenemos decidido y planteado hace tiempo, sobre todo a partir de que estuvo el profesor Lauren Sherman, criminólogo, asesor de Giuliani, el alcalde Giuliani en Nueva York, Sí. que ellos manejaron como uno de los elementos de seguridad en Nueva York el CompStat, que es sistema computarizado, es un sistema de control, evaluación, proyección del trabajo de la policía. La parte computarizada nosotros la tenemos, el sistema de gestión de seguridad pública lo tenemos, pero ellos eligen 7 delitos, de los cuales llevan la evolución día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, y reúnen colectivamente a la totalidad de los jefes de comisaría de Nueva York, o parcialmente algunos de ellos, y evalúan colectivamente y corrigen y proyectan el trabajo hacia adelante. Hace poco firmamos en Nueva York un convenio con el jefe de policía Bratton, era el jefe de policía del alcalde Giuliani, que volvió a ser nombrado nuevamente hace pocos meses, y firmamos un convenio que establece que ellos nos van a ayudar a instalar, no el CompStat, porque acá tendrá otro nombre. Un nombre criollo que ya supongo se está pensando. Sí, pero lo estamos pensando, pero no lo tenemos. Pero es esa forma de funcionamiento de evaluación, y nosotros, contrapartida, los vamos a asesorar en violencia doméstica. Entonces, ese elemento es muy importante, y eso queda para este año, y serán los próximos meses. En el primer semestre, yo le iba a preguntar, ¿el primer semestre ya este yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además, como lo veníamos pensando, ya hay lugar donde hacerlo. Esto en Nueva York es una sala especializada, donde es posible que vayan
todos los comisarios con su equipo y tiene alrededor pantallas donde se pueden pasar escenas de lo que esté pasando en la comisaría de cada uno o de lo que pasó antes, pasar gráficas y bueno, nosotros estamos tratando de construir algo así. ¿Y se va a hacer con qué cantidad de delitos? ¿Ese seguimiento con qué cantidad de delitos acá en Uruguay? Y yo no lo puedo asegurar ahora, pero yo creo que serían 5. Los que más nos preocupan son los homicidios, las rapiñas, los hurtos, lo que preocupa a los uruguayos. Eso es lo que vamos a poner. A propósito, supongo, sí, obviamente preocupación, las rapiñas en 2013 aumentaron, ministro, 8,3%, una cosa así. Está bien que mejoraron los registros de constatación de las denuncias de rapiña. Ahora, ¿esperaba ese guarismo o hubiera esperado tal vez por lo menos que se hayan lentecido? Es que se lenteció, porque... ¿No hubo disminución? No, se enlenteció. Justamente usted dijo, o que se hubiera enlentecido, se enlenteció. Con respecto a años anteriores. En el primer año que estuvimos creció más, creció el 21. El segundo año apenas el 2, no sé si llegó al 2. Y el tercero sí, el 8. Pero hace poco un matutino, creo que fue El Observador, sacó una evolución de las rapiñas por periodo de gobierno. Y bueno, en el 90 al 95 creció un 80%. Del 95 al 2000 creció un 42%. Del 2000 al 2005 creció un 53%. Del 2005 al 2010 creció un 26%. En el primer año, lo que yo dije, el 21, en el segundo el 2, en el tercero el 8, con esos números, cualquiera de ellos, y sobre todo el promedio de los 3, significa un enlentecimiento, clarísimo. Ahora, ¿pero esperaba usted ese número, ministro? Digo, con la inversión que se ha hecho, sobre todo en la última rendición, donde se apostó mucho a seguridad, educación, salud, ¿o esperaba que ese porcentaje hubiera sido menor? No, cuando nosotros en el segundo año bajamos al 2, tenía expectativas de seguir bajando. Lo que pasa es que no depende exclusivamente de la acción policial. Si fuera así, uno se manejaría de otra forma, pero no depende solo de eso, depende de cómo actúan los delincuentes y además qué tipo de rapiña, porque con lo que se empezó a hacer en el año que bajó y lo que se siguió haciendo después, y lo que está pasando ahora, hubo una presión muy fuerte sobre los delincuentes que hasta modificaron su conducta. O sea, se achicaron las rapiñas más grandes, se corrieron hacia lugares cercanos al lugar donde viven y sustituyen las rapiñas más grandes por más rapiñas chicas. Entonces, eso no estaba previsto, que si en un solo robo lograba una cantidad mayor de dinero, ahora lo que hacen es robar gente de alrededor de donde viven más veces, que es lo que pasó, y eso aumentó las rapiñas. ¿Se podría decir entonces que usted, ministro, por ahora no está del todo conforme con la reestructura que se ha hecho a nivel, por ejemplo, de zonas de investigación? No, son dos cosas distintas. Yo estoy muy conforme con la reestructura. Sin la reestructura no era posible enfrentar un tipo de delincuencia que se ha modificado fundamentalmente a partir del 2002 por varias razones, internas y externas. La incidencia de lo que pasa en el exterior, si ustedes miran, y yo creo que muchos lo miran, lo que pasa en Brasil, en Argentina, hay un crecimiento muy grande. Y bueno, y hay una corrida muy grande. E incluso en esos países, tal vez por su tamaño, hay grupos delictivos que se han instalado. Acá grupos del exterior no se han instalado, tienen incidencia, pero no se han instalado. De todas maneras tienen incidencia. Entonces, uno no... ¿Cómo es esa incidencia? ¿Cómo llega? ¿A través de qué? O vienen a delinquir acá, que suele suceder en verano,
o delincuentes nuestros van al exterior y vuelven. Hace poco se agarró a un sicario que había matado este mismo año y se fue a la Argentina. Salió en la prensa, no sé si en el día de hoy, que volvió con una hinchada deportiva. Sí. Y bueno, en ese intercambio hay incidencia. Entonces uno no puede evaluar las cuestiones internas a partir de lo que sucede externamente. Si no se hubiera modificado la policía como se ha modificado, no estaba ni preparada para enfrentar lo que está pasando.